Si creciste sintiendo que tenías que ganarte el amor, lo más duro es que todavía sigues haciéndolo hoy. Por eso das más de lo que recibes. Te conformas con migajas. Y sientes que tienes que demostrar tu valor todo el tiempo. Capítulo 1. Cuando aprendiste a callarte. Si creciste sintiendo que tenías que ganarte el amor, lo más duro es que todavía sigues haciéndolo hoy. Por eso das más de lo que recibes. Te conformas con migajas. Y sientes que tienes que demostrar tu valor todo el tiempo. Y no empezó ahora. Empezó mucho antes. En un lugar donde aprendiste, sin que nadie te lo explicara, que el amor no siempre estaba disponible para ti. No siempre llegaba cuando lo necesitabas. No siempre era claro. No siempre era constante. A veces estaba. Y a veces no. A veces lo sentías cerca. Y otras veces parecía desaparecer sin explicación. Y tú, siendo tan pequeña, tuviste que aprender a entender eso sin palabras. Aprendiste a mirar antes de hablar. A sentir el ambiente antes de decir lo que pensabas. A notar los cambios, los silencios, las miradas. Aprendiste a adaptarte. Porque ser tú misma no siempre era seguro. Aprendiste a medir tus emociones. A bajarlas, a esconderlas, a hacerlas más pequeñas. Para no incomodar. Aprendiste a callarte. A guardar lo que sentías. Porque no siempre había espacio para eso. A tragarte las palabras. Porque decirlas podía traer rechazo, distancia o silencio. Y ese silencio fue enseñándote más de lo que cualquiera imagina. Te enseñó a encajar. A no ocupar demasiado espacio. A no ser demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado tú. Porque en algún momento entendiste, aunque nadie lo dijera en voz alta, que ser tú, tal como eras, no siempre era suficiente para recibir amor. Y eso se quedó contigo. Se volvió una forma de estar en el mundo. Te volviste a alguien que observa todo, que entiende todo, que anticipa todo, pero que se deja para después. Después de los demás. Después de lo que otros sienten. Después de lo que otros necesitan. Y sin darte cuenta, empezaste a acostumbrarte a eso. A estar para todos. Incluso cuando tú estabas vacía. A sostener. Aunque nadie te sostuviera a ti. A escuchar. Aunque nadie realmente te escuchara. A dar. Sin saber cómo se siente recibir sin tener que ganártelo. Y con el tiempo, eso dejó de doler como antes. No porque sanó, sino porque se volvió normal. Normal sentirte sola. Incluso cuando estás rodeada de gente. Normal pensar que tal vez estás pidiendo demasiado, cuando en realidad solo quieres lo básico. Normal sentir que tienes que esforzarte más, para recibir menos. Normal quedarte en lugares donde no te eligen, solo porque aprendiste a no irte. Normal justificar lo que te duele, porque irte dolía aún más. Y así, poco a poco, te fuiste alejando de ti, de lo que sientes, de lo que necesitas, de lo que mereces. Aprendiste a desconectarte, para poder seguir, a ignorar lo que te dolía, para no perder lo poco que tenías, a aceptar menos, porque parecía mejor que no tener nada. Y sin darte cuenta, empezaste a construir tu forma de amar desde ahí, desde la carencia, desde la espera, desde el esfuerzo constante, desde la idea de que si hacías lo correcto, si eras buena, si no molestabas, si dabas lo suficiente, entonces, tal vez, te iban a querer. Y eso se quedó contigo. Se volvió una creencia silenciosa, pero muy profunda. Que el amor no es algo que se recibe,
sino algo que se gana. Que el amor no es algo que se da libremente, sino algo que depende de lo que hagas, de cómo seas, de cuánto aguantes, de cuánto estés dispuesta a dar, incluso cuando no recibes lo mismo. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir, intentando merecerlo, intentando ser suficiente, intentando no fallar, intentando no perder lo poco que sentías que podías tener, intentando que esta vez, si fuera distinto. Pero lo más difícil es que mientras sigas intentando ganarte el amor, nunca vas a sentir que ya lo tienes. Capítulo 2. Cuando empezaste a conformarte. Y con el tiempo, lo que antes dolía empezó a parecerte normal. No porque dejara de doler, sino porque aprendiste a convivir con eso. Aprendiste a decirte que estabas bien, aunque por dentro algo no encajara. Aprendiste a aceptar pequeñas señales de atención, como si fueran suficiente. A valorar lo mínimo, como si fuera todo. Y sin darte cuenta, empezaste a bajar tus expectativas. No porque quisieras, sino porque esperar más te exponía a una decepción que ya conocías demasiado bien. Y preferiste eso, antes que volver a sentir ese vacío que te acompañaba desde antes. Se volvió normal no ser prioridad. Normal esperar respuestas que tardan. Normal sentir que tienes que hacer un poco más para recibir lo mismo que otros reciben sin esfuerzo. Se volvió normal dar más de lo que recibes, y aún así sentir que no es suficiente. Se volvió normal preguntarte qué estás haciendo mal, cuando en realidad no estás haciendo nada mal. Solo estás repitiendo lo que aprendiste. Y así, empezaste a quedarte en lugares donde algo no estaba bien, donde sentías incomodidad, pero la ignorabas, donde había dudas, pero decidías no mirarlas demasiado, donde algo dentro de ti te decía que eso no era lo que necesitabas, pero te quedabas igual. ¿Por qué irte? No era fácil para ti. Nunca lo fue. Irte no es solo tomar una decisión. Para ti, irte es enfrentarte a una sensación mucho más profunda. A ese vacío que aparece cuando no hay nadie. A ese silencio que te recuerda lo que faltó. A esa incomodidad de estar contigo misma. Sin distracciones, sin alguien que ocupe ese espacio. Por eso te quedas. Aunque duela. Aunque no sea suficiente. Aunque algo dentro de ti se esté apagando poco a poco. Te dices que puede mejorar. Que tal vez con el tiempo todo va a cambiar. Que si eres más paciente, más comprensiva, más entregada, las cosas van a ser diferentes. Pero casi nunca lo son. Y aún así, lo intentas otra vez. Porque hay algo dentro de ti que sigue esperando. Esperando que esta vez sí funcione. Esperando que esta vez sí te vean. Esperando que esta vez sí te elijan sin que tengas que esforzarte tanto. Y esa espera se vuelve parte de tu vida. Te acostumbras a esperar mensajes, a esperar atención, a esperar gestos que te confirmen que eres importante para alguien. Y cuando llegan, aunque sean pequeños, los tomas, los valoras, te aferras, porque para ti, eso ya significa mucho, aunque en realidad no sea suficiente. Y ahí es donde empieza algo muy silencioso, pero muy profundo. Empiezas a normalizar lo que no deberías normalizar. Empiezas a justificar lo que te duele. Empiezas a adaptarte a menos, para no perder lo poco que tienes. Te dices que no es tan grave, que hay cosas peores, que nadie es perfecto. Y todo eso es cierto. Pero también es una forma de no ver lo que realmente está pasando. Porque en el fondo,
Si sabes que no es suficiente. Si sientes que algo falta. Si notas que no te están dando lo que necesitas. Pero aún así, te cuesta cambiarlo. Te cuesta soltar. Te cuesta irte. ¿Por qué irte? Significa romper con algo más profundo que la relación. Significa romper con la idea de que tienes que conformarte para no quedarte sola. Significa enfrentar el miedo de no tener a nadie, aunque lo que tengas no sea lo que necesitas. Y por eso te quedas. Porque quedarse, aunque duela, se siente más seguro que enfrentar lo desconocido. Y así, sin darte cuenta, empiezas a construir una vida emocional, donde siempre estás dando más, esperando más, pero recibiendo menos. Y lo aceptas. Lo repites. Lo sostienes. Porque en algún momento de tu vida, eso fue lo único que pudiste hacer, para no sentirte completamente sola. Pero el problema es que hoy ya no estás en ese momento. Hoy podrías elegir diferente. Hoy podrías ver lo que antes no podías ver. Pero mientras sigas llamando normal a lo que en realidad es insuficiente, vas a seguir conformándote con una versión de amor que nunca te llena del todo. Capítulo 3. La forma en la que aprendiste a amar. Y aunque hoy eres adulta, hay una parte de ti que sigue reaccionando como esa niña que aprendió a sobrevivir sin amor claro. No lo haces consciente. No te levantas cada día pensando en eso. Pero está ahí, en la forma en la que te vinculas, en la forma en la que te quedas, en la forma en la que das, incluso cuando ya no quieres hacerlo. Porque no es solo lo que haces. Es lo que aprendiste. Aprendiste que amar es esforzarse. Que amar es dar más. Que amar es esperar. Aprendiste que el amor no es algo que llega libremente, sino algo que se construye a base de aguantar, de entender, de ceder, aunque eso te cueste a ti. Y así, sin darte cuenta, empezaste a amar desde la necesidad, desde el miedo a perder, desde el miedo a no ser suficiente, desde el miedo a que, si no haces lo correcto, te dejen. Y ese miedo empieza a guiar muchas de tus decisiones. Te involucras rápido, porque quieres sentirte elegida. Das mucho, porque crees que así van a quedarse. Perdonas cosas que te duelen, porque no quieres volver a empezar. Te quedas más tiempo del que deberías, porque irte te enfrenta a ese vacío que tanto evitas. Y todo eso lo haces creyendo que estás amando. Pero en realidad, muchas veces estás intentando no perder. Intentando no quedarte sola. Intentando que alguien finalmente te dé eso que llevas esperando tanto tiempo. Y lo más difícil es que a veces eliges personas que no pueden darte lo que necesitas. No porque no lo veas, sino porque te resulta familiar. Porque ese tipo de amor, inestable, confuso, incompleto, se parece demasiado a lo que conociste al principio. Y aunque duela, tu mente lo reconoce como algo conocido, como algo que ya sabes manejar, como algo donde sabes qué hacer. Aunque eso implique perderte a ti. Porque en ese tipo de vínculos, ya sabes cuál es tu papel. El de entender. El de esperar. El de sostener. El de hacer un poco más. Para ver si esta vez sí funciona. Y ahí es donde empieza el ciclo. Das. Esperas. Te ilusionas. Te decepcionas. Pero no te vas. Te quedas. Intentando que esta vez sea distinto. Intentando hacerlo mejor.
intentando que si tú cambias, todo cambie, intentando ser más paciente, más comprensiva, más fuerte, más todo, menos tú. Y poco a poco, empiezas a perderte dentro de eso. Empiezas a dejar de escucharte, a ignorar lo que sientes, a justificar lo que te duele, a convencerte de que no es tan grave, de que puede mejorar, de que solo necesitas tiempo. Pero el tiempo no cambia lo que no se ve, no transforma lo que se repite. Y tú sigues repitiendo. Porque el problema no es que no lo estés intentando lo suficiente. El problema es que estás intentando desde el mismo lugar donde aprendiste a sobrevivir. Desde ese lugar donde amar significa esfuerzo constante. Donde amar significa adaptarte. Donde amar significa no ser completamente tú. Donde amar significa aguantar, aunque te duela. Y así, sin darte cuenta, terminas construyendo relaciones donde siempre estás dando más de lo que recibes, donde siempre estás esperando algo que no llega, donde siempre hay una parte de ti que se siente insegura, incompleta, en duda, donde siempre hay algo que falta, pero te dices que no es suficiente razón para irte. Y aunque por momentos te das cuenta, aunque hay algo dentro de ti que dice, esto no está bien, te cuesta cambiarlo. Porque cambiarlo significa hacer algo que nunca te enseñaron. Significa dejar de esforzarte para ser amada. Dejar de adaptarte para que no te abandonen. Dejar de dar, esperando recibir. Significa dejar de perseguir y empezar a elegir. Pero elegirte no es algo que aprendiste fácil. Porque durante mucho tiempo, elegirte a ti significaba arriesgarte a perder amor. Y eso era lo que más temías. Por eso hoy, aunque ya no eres esa niña, sigues actuando como si lo fueras. Sigues buscando. Sigues esperando. Sigues dando. Como si en algún momento eso fuera a llenar lo que te faltó. Pero no lo hace. Porque lo que estás buscando afuera no se construyó afuera. Se formó dentro de ti. En un momento donde el amor no fue claro. No fue constante. No fue suficiente. Y mientras no lo veas, vas a seguir repitiéndolo. Capítulo 4. La verdad que cuesta aceptar. Y llega un momento en el que ya no puedes seguir sin verlo. Un momento en el que algo dentro de ti se cansa. Se cansa de dar. Se cansa de esperar. Se cansa de sostener lo que no te sostiene. Y aunque no sepas exactamente qué es, sabes que algo tiene que cambiar. Porque ya no es solo lo que vives afuera. Es lo que sientes por dentro. Ese cansancio emocional que no se va con descanso. Esa sensación de vacío que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Esa incomodidad constante que no sabes explicar, pero que está ahí. Y entonces empiezas a ver, empiezas a darte cuenta de que no es solo lo que te hacen, es lo que tú permites. Y eso es difícil de aceptar, porque durante mucho tiempo te dijiste que no era tu culpa. Y es cierto. No fue tu culpa aprender a amar así. No fue tu culpa crecer sin un amor claro. No fue tu culpa adaptarte para sobrevivir. Pero llega un punto en el que seguir repitiéndolo si empieza a ser tu responsabilidad. Y esa es la parte que más duele. Porque implica dejar de mirar solo hacia afuera y empezar a mirarte a ti, a lo que eliges, a lo que toleras, a lo que justificas, aunque te duela. Implica reconocer que muchas veces te quedas
donde sabes que no deberías estar. ¿Qué das? Cuando sabes que no están dando lo mismo. ¿Qué esperas? Cuando ya hay señales claras de que nada va a cambiar. Y no lo haces porque quieras sufrir. Lo haces porque es lo que aprendiste. Porque es lo que conoces. Porque es lo que, en algún momento de tu vida, te ayudó a no sentirte completamente sola. Pero hoy, ya no te protege. Hoy, te mantiene en el mismo lugar. En relaciones que no te llenan. En vínculos que te desgastan. En dinámicas donde siempre eres tú quien da un poco más. Y lo más difícil de ver es que una parte de ti sigue creyendo que eso es lo que merece. Que eso es lo que hay. Que eso es lo normal. Y mientras sigas creyendo eso, vas a seguir aceptando menos de lo que realmente necesitas. Menos de lo que realmente mereces. Pero hay algo que empieza a cambiar. Cuando lo ves. Cuando dejas de justificarlo. Cuando dejas de decirte que no es tan grave. Cuando te permites reconocer que sí, que te duele, que no es suficiente, que ya no quieres seguir así. Y ese momento, aunque incómodo, es el inicio de algo diferente. No porque todo cambie de inmediato. No porque de repente sepas qué hacer. Sino porque por primera vez, dejas de engañarte. Dejas de conformarte sin darte cuenta. Dejas de repetir sin cuestionarlo. Y empiezas a ver con claridad. Y ver con claridad lo cambia todo. Porque ya no puedes volver a no verlo. Ya no puedes convencerte de que está bien. Lo que sabes que no lo está. Ya no puedes quedarte igual. Sin sentirlo diferente. Y ahí empieza algo nuevo. No perfecto. No fácil. Pero real. Empieza la posibilidad de elegir distinto. De dejar de quedarte donde no te eligen. De dejar de dar donde no te cuidan. De dejar de esperar donde nunca llega nada. Y empezar, aunque sea poco a poco, a elegirte tú. Porque el problema no es que te faltó amor. Es que aprendiste a vivir sin él. Y ahora, te toca aprender algo completamente diferente. Capítulo 5. Empezar a elegirte. Y aunque durante mucho tiempo aprendiste a vivir así, eso no significa que tengas que seguir haciéndolo para siempre. Porque hay una diferencia enorme entre lo que aprendiste y lo que hoy puedes elegir. Lo aprendido pesa. Marca. Condiciona. Pero no tiene por qué decidir tu vida entera. Y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar. Que no estás condenada a repetir. Solo porque lo has repetido muchas veces. Que no estás rota. Que no naciste para conformarte. Que no viniste a este mundo a quedarte en lugares donde tienes que mendigar amor, explicar tu dolor o reducirte para caber en la vida de otros. Lo que pasa es que durante tanto tiempo viviste desde la carencia, que elegirte a ti puede sentirse extraño, incluso egoísta, porque cuando creciste aprendiendo a dar antes de recibir, a callarte antes de incomodar, a entender antes de ser entendida. Poner límites no se siente natural. Se siente como culpa. Decir que no. No se siente como libertad. Se siente como miedo. Irte de donde no te cuidan. No se siente como dignidad. Se siente como pérdida. Y por eso tantas veces vuelves atrás. No porque no entiendas. No porque no lo veas. Sino porque una parte de ti todavía asocia elegirte con arriesgarte a perder amor. Y ese es el nudo más profundo. Creer que para que alguien se quede,
Tú tienes que dejarte de lado. Creer que para sostener un vínculo, tú tienes que aguantar más de la cuenta. Creer que para ser amada, tú tienes que hacer un esfuerzo constante. Pero no. El amor no debería exigirte desaparecerte para conservarlo. No debería pedirte silencio para no incomodar. No debería obligarte a tolerar lo que te rompe. No debería hacerte dudar todo el tiempo de si estás pidiendo demasiado, cuando en realidad apenas estás pidiendo lo básico. Y empezar a elegirte no significa dejar de amar. Significa dejar de abandonarte para que otros no te abandonen. Significa dejar de traicionarte cada vez que ignoras lo que sientes. Significa empezar a escucharte cuando algo te incomoda, cuando algo no encaja, cuando algo dentro de ti ya sabe lo que tu miedo todavía no quiere aceptar. Porque elegirte empieza ahí, no en un gran cambio. Empieza en lo pequeño. En notar cuando vuelves a justificar lo injustificable. En darte cuenta de cuando vuelves a conformarte con poco, solo por miedo a quedarte sola. En reconocer cuando estás dando demasiado, para no sentir que no vales. Empieza cuando te permites admitir que sí, que eso te dolió, que no es suficiente, que ya no quieres seguir así. Y aunque nadie te enseñó a hacerlo, puedes empezar ahora. Puedes empezar a preguntarte ¿qué necesitas realmente? No lo que otros esperan de ti, no lo que aprendiste a tolerar, sino lo que de verdad necesitas. Para sentirte en paz, para sentirte vista, para sentirte segura, para sentirte amada sin esfuerzo forzado. Y cuando empiezas a preguntarte eso, ya no puedes seguir viviendo igual. Empiezas a notar todo lo que antes normalizabas. La indiferencia, la distancia, las promesas vacías, las migajas emocionales. Y al verlo, algo empieza a moverse dentro de ti. Tal vez no cambies de inmediato. Tal vez todavía dudes. Pero ya no es igual. Porque ahora lo ves. Y ver es el comienzo de salir. Salir del ciclo. Salir de la repetición. Elegirte también significa aceptar que habrá personas a las que no les gustará tu cambio, porque estaban cómodas con la versión de ti que siempre daba, siempre entendía, siempre esperaba. Pero esa versión de ti te costó demasiado, te costó silencio, te costó desgaste. Y llega un momento en el que tienes que preguntarte, ¿cuánto más estás dispuesta a seguir perdiéndote para no incomodar a otros? Porque el amor sano no se mendiga, no se persigue, no se arranca de alguien a fuerza de paciencia. Y quizá nadie te enseñó eso, pero puedes aprenderlo ahora. Elegirte también implica duelo. Duelo por lo que no tuviste. Duelo por lo que aceptaste. Pero ese duelo también abre espacio. Espacio para algo distinto. Para una forma de amar. Donde no tengas que ganarte el amor. Porque por primera vez vas a empezar a dártelo tú. Capítulo 6. Aprender algo diferente. Y aunque ahora lo ves, aunque empiezas a entender de dónde viene todo, eso no significa que cambiarlo sea fácil. Porque lo que aprendiste no se borra de un día para otro. Sigue ahí. En tus reacciones. En tus decisiones. En la forma en la que dudas, incluso cuando sabes lo que necesitas. Porque cambiar no es solo entender. Es hacer algo distinto. Aunque por dentro todo te pida volver a lo conocido. Y lo conocido, aunque te duela, se siente seguro. Se siente predecible. Sabes qué esperar.
aunque lo que esperes no sea suficiente. Por eso muchas veces vuelves a lo mismo, a lo que ya conoces, a lo que ya sabes cómo manejar, aunque eso implique seguir sintiéndote igual. Y no es debilidad. Es costumbre. Es una forma de protección que aprendiste para poder seguir. Pero lo que antes te protegía, hoy te limita. Hoy te mantiene en el mismo lugar. Y ahí es donde empieza lo difícil. Aprender algo diferente. No desde lo que sabes, sino desde lo que haces. Cuando se repite lo de siempre. Cuando alguien no responde. Y sientes ganas de insistir. Cuando alguien te da poco. Y sientes ganas de quedarte igual. Cuando algo te incomoda. Y tu impulso es justificarlo. Ahí es donde empieza el cambio. Porque tienes dos opciones. Hacer lo mismo. O intentar algo distinto. Y lo distinto no siempre se siente bien al principio. Decir no, cuando siempre dijiste sí, incomoda. Alejarte, cuando siempre te quedabas, duele. No responder de inmediato, cuando siempre estabas disponible, genera ansiedad. Pero eso no significa que esté mal. Significa que estás rompiendo un patrón, que estás haciendo algo nuevo. Y aunque no lo sientas todavía, eso es avanzar. Porque estás aprendiendo algo que nadie te enseñó antes. A quedarte contigo, aunque nadie más esté. A escucharte, aunque incomode. A elegirte, aunque dé miedo. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. No de golpe, pero cambia. Empiezas a notar que ya no toleras lo mismo, que ya no te quedas tanto tiempo donde no te sientes bien, que ya no das tanto sin recibir nada a cambio. Y eso, aunque al principio duela, también te libera, porque te saca del ciclo y te acerca a una forma diferente de vivir el amor. Capítulo 7, donde todo empieza a cambiar. Y cuando empiezas a verte. Cuando dejas de justificar. Cuando dejas de decirte que todo está bien. Aunque en el fondo sabes que no lo está. Algo cambia. No afuera. Dentro de ti. Porque por primera vez, empiezas a ser honesta contigo. Empiezas a reconocer lo que antes evitabas. Lo que antes aguantabas, solo por no sentirte sola. Y esa honestidad, aunque incomode, es el inicio real del cambio. Porque ya no puedes volver a no verlo. Ya no puedes convencerte de que está bien lo que sabes que no lo está. Y eso marca un antes y un después. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tú ya no eres la misma. Porque ahora ves. Y ver te obliga a elegir. Elegir si sigues igual. O si empiezas a hacer algo distinto. Y lo distinto a veces significa irte. Cuando todo en ti quiere quedarse. A veces significa soltar. Aunque todavía tengas esperanza. A veces significa aceptar que alguien no puede darte lo que necesitas. Y eso duele. Pero también te libera. Porque te suelta de un lugar donde ya no cabes. Y aunque al principio se sienta vacío, ese vacío no es abandono. Es espacio. Espacio para reconstruirte. Para empezar a darte lo que antes buscabas afuera. Y poco a poco empiezas a elegir diferente. Dejas de quedarte donde no te eligen. Dejas de dar donde no te cuidan. Dejas de esperar donde no llega nada. Y empiezas, aunque sea despacio,
a elegirte tú. Porque el problema no es que te faltó amor. Es que aprendiste a vivir sin él. Y ahora puedes empezar a vivir de otra manera. Para cuando lo vuelvas a escuchar. Tal vez no cambie todo hoy. Tal vez mañana vuelvas a dudar. Tal vez sientas otra vez ganas de volver a lo mismo. Y eso está bien. Porque esto no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de empezar a verlo. De empezar a reconocerte. Cada vez que te estás dejando para después. Cada vez que estás dando más de lo que recibes. Cada vez que estás aceptando menos de lo que necesitas. Porque ahora ya no puedes decir que no lo sabías. Y eso, aunque incomode, también es poder. Poder para elegir distinto. Poder para detenerte antes de repetir lo mismo. Poder para preguntarte si eso que estás aceptando realmente es lo que quieres seguir viviendo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que cambiar todo de una vez. Solo necesitas empezar a no ignorarte, a no traicionarte, a no convencerte de que está bien lo que claramente no lo está. Porque cada vez que te eliges, aunque sea en algo pequeño, estás rompiendo algo viejo y estás construyendo algo nuevo, algo más honesto, más claro, más tuyo. Y aunque todavía duela lo que faltó, eso ya no tiene que definir lo que viene. Porque el amor que no recibiste no es el amor que tienes que seguir aceptando. Y tal vez, solo tal vez, este sea el momento en el que todo empieza a cambiar. Si algo de esto te tocó, no lo dejes pasar. Guarda este video, porque hay partes que vas a necesitar volver a escuchar. Y si sentiste que hablaba de ti, suscríbete. Porque este espacio es para eso. Para entender lo que sientes. Y empezar a cambiarlo. Y si quieres, puedes dejar en los comentarios una palabra. Me vi. Solo eso. Porque a veces, reconocerse es el primer paso para dejar de repetir.